En Radio Castilla-La Mancha, A Pie de Campo, con Jorge Jaramillo. Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta edición especial del programa A Pie de Campo en la Radio Pública de Castilla-La Mancha. Con motivo del 40 aniversario de las Cortes estamos, fíjense, en el Salón de Plenos del Parlamento Autonómico, que cumple 40 años. Toda la programación especial de la Radio Pública, los compañeros de distintos programas, de los servicios informativos, a lo largo de toda esta semana también, con motivo del Día Mundial de la Radio, han querido, desde luego, trasladar el estudio aquí, a este Salón de Plenos, donde se deciden tantas cosas, el Poder Legislativo, donde tantos acontecimientos hemos vivido con los diputados regionales. Y esta mañana por eso queremos hacer un programa distinto, especial, para evocar algunos de los momentos también importantes que han marcado la historia de Castilla-La Mancha, la historia de nuestro campo. Aurora de Pablos, buenos días. Hola Jorge, buenos días. Qué lujo estar aquí, ¿eh? Es un lujo que los ciudadanos y periodistas, por supuesto, podamos entrar y acercarnos a las instituciones, pero también que las instituciones se acerquen a la ciudadanía. Es un lujo estar aquí. Desde luego, fíjate que estamos en la tribuna, yo ocupando el asiento del presidente o presidenta de las Cortes de Castilla-La Mancha, los que vayan a venir y demás, y tú aquí a mi vera. Yo como poco vicepresidenta o secretaria de la mesa, eso bueno, como poco. Pues nada, lo tendremos en cuenta. Ahora dejaremos tu petición en algún sitio. Saludamos también a los oyentes a pie de campo que han querido acompañarnos también en esta grabación especial que hemos realizado y que están escuchando ustedes en este sábado 18 de febrero. Vamos a repasar también algunos acontecimientos que han marcado la actualidad de la semana en breve y vamos a trasladarnos también a algunos de los momentos importantes, como les decía, de la historia de nuestro campo, gracias a la compañía también de algunos invitados especiales que rápidamente vamos a saludar. Juan Rodríguez está aquí en el Salón de Plenos llevando la parte técnica en los estudios centrales de la Radio Pública de Castilla-La Mancha en Toledo. Allí está nuestro amigo, también compañero Javier Orihuel. Arrancamos el tractor. A Pie de Campo, el informativo agrario de Radio Castilla-La Mancha. Bueno, pues antes de entrar en materia y en esas conversaciones que espero puedan disfrutar con nosotros en este programa especial que se está realizando desde las Cortes de Castilla-La Mancha, quiero, Aurora, que repasemos algunas de las noticias que han marcado, desde luego, el pulso desde el pasado lunes hasta el momento, que, en fin, tienen muchas referencias que vamos a resumir para nuestros oyentes. Por ejemplo, la lonja de Albacete ha pedido flexibilizar la condición de sacrificio en Castilla-La Mancha con la inmovilización del ganado. Cebaderos y ganaderos de ovino y caprino de la lonja de Albacete han trasladado a la Consejería de Agricultura la necesidad de que flexibilice una de las medidas de inmovilización para que puedan matar fuera de la región. De momento, solo pueden dar salida a centros de las 5 provincias de la comunidad. La Administración estudia la petición, que no descarta de momento. En aceite de oliva, las salidas de enero 57.000 toneladas, sumando importación 92.000 a nivel nacional. La producción de aceite del pasado mes queda en 179.000. Enero fue un mes corto de molturación y producción de aceite de oliva que quedó en unas 179.000 toneladas. La ajustada oferta se tradujo también en una caída notable de las salidas, que la ICA ha computado en 57.000 toneladas, a lo que habría que sumar la importación. Los envasadores empiezan a hacer acopio de aceite. Las existencias totales eran de 750.000 toneladas. Y el sector cerealista, a la espera de las lluvias, la bajada de precios anima la cobertera. El cereal va pidiendo agua. La esperanza de los agricultores de que reaparezcan las precipitaciones mueve más la campaña de nitrogenados. Los precios de las ureas y otros compuestos parecen haberse relajado respecto a los últimos meses y eso se nota en la demanda que registran los almacenes para garantizarse mejores rendimientos en las siguientes fases de desarrollo del cultivo. Aunque esta semana han movido precios en las lonjas, los cereales, por ejemplo en Albacete, han subido las cebadas otro euro por tonelada hasta 284, los trigos también de fuerza se han revalorizado a 407 o los forrajeros a 303 han recuperado posiciones. Sin embargo, la tónica, Aurora, de estos días había sido de bajadas, precisamente en materias primas como cebadas, había subido el trigo.
escasas operaciones muy espesas dirigidas a cubrir necesidades muy a corto plazo, según la lonja de la Federación Empresarial Toledana. La situación se traduce en repeticiones generalizadas de cotización, salvo en cebadas que ceden ligeramente y trigos de pienso que suben en esta plaza €1 más. A pie de campo, la mejor información agraria en Radio Castilla-La Mancha. Pues en este programa especial A Pie de Campo queremos dar un salto en este momento desde el Salón de Plenos de las Cortes de Castilla-La Mancha hasta nuestros estudios en Albacete capital, porque allí tenemos el primer invitado de la mañana. Seguramente muchos de ustedes, agricultores y ganaderos, cuando yo les diga que nos saluda a esta hora don Fernando López Carrasco, muy buenas y bienvenido a Pie de Campo. Buenas, muy buenos días, encantado de estar con vosotros. Decía que nuestros oyentes seguro reconocen no solamente su voz, Fernando, sino lo que ha representado en todos estos años como consejero de Agricultura. Quizá en el panorama nacional no hemos encontrado otro consejero que durante más de 12 años, un poquito más, estuviera al frente de esa responsabilidad, ¿no? ¿Cómo se ve ahora con esta perspectiva la propia evolución que ha experimentado nuestro campo? Pues yo soy de pueblo y de familia de pequeños agricultores, y el mundo agrario, siento por ese mundo una gran empatía de afecto, porque es un sector que necesita el trato, el apoyo, y tengo unos recuerdos fabulosos. Hice muchos amigos y tengo esa satisfacción de ahora saludar a muchos con afecto fundamentalmente. Fue una experiencia, bueno, llevaba trabajando ya 10 años antes con los agricultores en extensión agraria y en esta región, y la verdad es que me enseñaron mucho, me enseñaron la práctica después de la teoría de la universidad. Y después las satisfacciones que hice muchos amigos. El mundo rural es muy abierto, y cuando te da la amistad es para toda la vida. Para toda la vida. Los oyentes recordarán que después de esa etapa, que ahora entraremos en más detalles, como consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, luego fue usted presidente de las Cortes. Estoy ocupando ahora mismo su asiento. Ah, pues muy bien, encantado, pues bien ocupado ese asiento. Y sí, allí estuve después de consejero, que fueron 12 años, como usted ha dicho. Estuve 2 años de vicepresidente del Gobierno, y después estuve 4 años de presidente de las Cortes. También una experiencia muy agradable, y la verdad es que fueron los años de trabajo de mi época, de aquellos momentos muy agradables. Dentro de ese periodo, Fernando, se produjo un hito para nuestra agricultura. Fue la entrada de España en la Unión Europea en el año 86. Todo cambió y de repente nuestros agricultores, nuestros ganaderos, debían adaptarse a un nuevo marco donde toda la regulación venía desde Bruselas, la capital de la Unión Europea, que prácticamente hasta ese momento seguramente muy desconocida para tantos productores. Pero hubo que aprovechar esa gran oportunidad, adaptar y modernizar nuestra agricultura. ¿Qué recuerda de aquellos años, de esa entrada de nuestro país, de nuestra región, precisamente en un mercado con 500 millones de consumidores hoy? Pues fueron unos años en los que empezamos hace 40 años a trabajar en Castilla-La Mancha, el primer gobierno regional con Pepe Bono al frente, yo de consejero de Agricultura visitando pueblos, y tuve que en aquellos años recorrer muchísimos pueblos explicando qué iba a suponer la política agraria comunitaria, lo que conocemos como la PAC. Yo en aquel momento, pues explicaba que la entrada en la Comunidad Económica Europea era positiva y que iba a ser favorable a los agricultores. Me encontré en algunas de aquellas reuniones, en Tomelloso, había 400 personas cuando yo estaba dándoles la información. En Cuenca otras 300 o 400 personas, estábamos en el salón de cine o de teatro, y fui recorriendo muchos pueblos, y había algunos que desconfiaban, que decían que iba a ser la ruina del sector agrario la entrada en la Comunidad Económica Europea. Y luego, pues cuando hemos visto que la PAC
se cobra desde entonces, desde hace, desde hace casi 40 años, desde 1986, se cobran cada año, cada agricultor, aproximadamente un 30%, 33% de la renta del agricultor viene de Europa. Y haya sequía o helada o granizada o lo que sea, esa renta se cobra todos los años y eso ha supuesto una seguridad para el campo que no la tenían. Esa entrada fue muy favorable. Luego vinieron también cientos de miles de millones de pesetas, entonces luego fueron euros, pero vinieron de los fondos europeos, fondos de cohesión, fondos rurales, y los empleamos para industrializar el sector agrario. El sector agroalimentario estaba muy anquilosado y estaba muy pobre de mecanización y bueno, pues más de 400 bodegas, almazaras y queserías se modernizaron, que fue un empujón al sector agroalimentario en su modernización, que a partir de entonces empezó a ser el sector agroalimentario un importante motor del desarrollo económico de Castilla-La Mancha. Hoy las exportaciones de ese sector agroalimentario son muy importantes y suponen muchos miles de puestos de trabajo, de empresas que están trabajando. Yo creo que la entrada en la Comunidad Económica Europea fue favorable para las comunicaciones, carreteras, caminos, etcétera, etcétera, pero para la renta del agricultor fue fundamental. Fundamental, porque además es una política que, desde luego, tiene todavía esa filosofía, ese espíritu. 60 años después, nació además en un contexto de guerra, lo que son las cosas. Esta última reforma hace más necesaria que nunca, seguramente, una política agraria para reforzar la soberanía. Aquellos años, señor López Carrasco, también fueron importantes en esa adaptación, porque de repente cambiaban las reglas de juego también para nuestros agricultores. Es decir, la Unión Europea empezaba a constituir y a fraguar como mercado único, pero había que compatibilizar, por ejemplo, las importaciones que llegaban de otros países. Estoy pensando en el ajo, ¿no? Seguramente tiene usted algún recuerdo de aquellos años. Fueron momentos difíciles por aquello de los contingentes, la Oficina de Lucha Antifraude, la OLAF, que debía supervisar que no se superaban esos cupos. Eran los años donde todavía la PAC era más proteccionista que hoy, ¿no? Fueron unos años en los que se fueron descubriendo. Lo importante es que venían fondos, dineros, y como digo, se mejoraban las tecnologías de las bodegas, de las almazaras, de las queserías, y apostamos por la modernización de estas instalaciones y apostamos por la calidad. Apostamos por la mejora y el embotellado de nuestros vinos. La tecnología de las almazaras cambió como de la noche al día, y de las bodegas y de las queserías. Y aquella mejora de la calidad, verdaderamente en ese sector agroalimentario empezaron las exportaciones, que también se viajó mucho fuera, y la Comunidad Económica Europea fue fundamental para aquel desarrollo de cientos de empresas agrarias. Yo creo que el campo español, los mejores 40 años de su historia llegaron a partir de aquel 1 de enero de 1986. Y hoy hay que ir haciendo frente y resolviendo problemas. Del tema del ajo, yo conocí el cultivo del ajo porque estaba destinado en 1973, 10 años antes. Hace 50 años yo estaba trabajando con las cooperativas de ajo de Valdepeñas. Sí, de las Pedroñeras, perdón. De las Pedroñeras, del Provencio, de la Alberca, de Záncara, todas aquellas cooperativas de ajos de Balazote, todas aquellas cooperativas se resistían a modernizarse, a agruparse, pero bueno, empezaron a exportar y fundamentalmente se trabajaba con Brasil, que era un país que absorbía muchos ajos, y se fueron clasificando, tipificando los ajos,
y se fue mejorando el cultivo. El cultivo de aquellos años 70 era con mulas, con caballerías, como dicen los agricultores, y luego pues se mecanizaron, se mejoraron las variedades, es decir, las técnicas de cultivo cambiaron, y luego pues la comercialización de esas cooperativas y ha supuesto en pueblos como La Alberca y el Provencio pues que cientos de familias pues hayan tenido trabajo en los almacenes que había de clasificación y tipificación de los ajos. Había trabajo y había ingresos para los agricultores. Eso a pesar de la amenaza de China, por ejemplo, que decíamos. Me gustaría también que hiciéramos o pusiéramos en valor lo que representó en esos años la protección de lo que hoy es nuestro queso manchego. El año pasado celebramos el 40 aniversario de la creación del Consejo Regulador. Fueron años también de mucho ingenio, posiblemente, la etapa que a usted le tocó estar al frente de la Consejería de Agricultura, porque esto de la raza manchega, a pesar de que pensemos otra cosa, parecía algo extraño, ¿no? O algo imposible de poder preservar una raza como aquella, como la nuestra, la autóctona, y poder lanzar un queso que hoy es de los más reconocidos internacionalmente, a pesar de, bueno, del momento que vive el sector ganadero, que ahora hablaremos también de ello, ¿no? Pero el queso manchego y el cuidado de aquella raza, ensalzarlo y protegerlo, no fue fácil aquella tarea, ¿no? No, el producto del queso era un producto extraordinario ya entonces, pero era un producto de extraordinaria calidad que era conocido en todo el mundo. El queso manchego ya entonces se conocía y era muy valorado y estaba arraigado a nuestra tierra, a nuestra historia de siglos. Y bueno, pues esta calidad de aquel queso la copiaban entonces pues con falsa elaboración decenas de fabricantes de quesos de fuera de Castilla-La Mancha y de fuera de España. Y aquellas empresas, como veían que tenía fama el queso manchego, pues producían el queso manchego en Burgos, en Zamora, en Holanda. Y bueno, pues conseguir la denominación de origen del queso manchego para garantizarlo aquí en Castilla-La Mancha, pues hubo muchas dificultades y tuvimos tribunales. Alejandro Alonso estaba entonces trabajando de director general en la consejería y conoció perfectamente los trámites. Estuvimos 7 años en tribunales hasta que el Tribunal Supremo en 1990, en septiembre de 1990, después de 7 años, dijo que el queso manchego era el que se elaboraba en La Mancha con pastos de la raza manchega y bueno, pues aquello supuso que ya estábamos en Europa, entrábamos en el 86 en Europa y supuso que nuestro queso manchego quedó protegido, nuestra denominación de origen aquí en nuestra tierra. No sucedió, por ejemplo, con otros países como Grecia, que tenían el queso el feta, que era un buen queso también, de fama, pero como no lo habían conseguido la denominación de origen antes de entrar en la Comunidad Económica Europea, pues tuvieron serios problemas. Nosotros lo hicimos y la verdad es que el queso manchego, pues hoy hay más de 500.000 ovejas de raza manchega que se mejoró la selección. Tenemos un centro de mejora y control de la denominación de origen del queso manchego y ese centro de Cesira de Valdepeñas, que ha hecho un trabajo de sobresaliente muy bueno. Desde luego. Y verdaderamente fíjese que hoy también la Asociación de Raza Manchega Grama, cuyo presidente Antonio Martínez, le mandamos un saludo aquí y le felicitamos porque será condecorado por el Gobierno de Castilla-La Mancha el próximo 31 de mayo en el Día de la Región. Fíjese, Fernando, que le estamos escuchando aquí en el Salón de Plenos de las Cortes de Castilla-La Mancha, donde estamos haciendo este especial a pie de campo. Y claro, Aurora de Pablos, que me acompaña aquí también
también en la tribuna, bueno, pues fruncía el ceño cuando le escuchaba decir queso manchego de Zamora, de Burgos o incluso de Holanda, Aurora. Bueno, yo sobre todo a Fernando, un saludo, buenas tardes, buenos días, y darle las gracias por esa lucha y para poder, bueno, pues haber hecho del queso un emblema de la despensa de Castilla-La Mancha y también una seña de identidad de la región en todo el mundo. En casa somos muy fans de este producto y desde luego esa lucha ha merecido la pena y por ahí tiene que seguir, ¿no? Porque bueno, seguimos conquistando mercados, Jaramillo, y tenemos que abrir más mercados, más puertas para que Castilla-La Mancha tenga su presencia, pues ese producto estrella en otros lugares del mundo. ¿Quién le iba a decir, Fernando, que hoy vamos a liderar mercados como el de Estados Unidos, a pesar del plagio que, por ejemplo, tenemos en otros países próximos como México y esa lucha que el Consejo Regulador ha tenido que hacer estos años, ¿no? Tranchetes manchegos. Claro, es que esto cualquier consumidor de aquí sabe que eso es imposible, ¿no? Pues fue una apuesta que la teníamos que hacer. La región de Castilla-La Mancha empezamos el primer gobierno hace 40 años ahora, en el primer gobierno que presidía Pepe Bono. Yo fui el consejero de Agricultura y cuando empezamos, pues viajando por los pueblos, la gente no nos conocía ni sabían lo que era Castilla, la región de Castilla-La Mancha. Y entonces nos encontramos con un producto que estaba arraigado en nuestra historia y de siglos y que tenía prestigio y calidad en el resto del mundo. Pues mucho más que el que tenía, por ejemplo, el coñac francés y mucho más que el que tenía el champán, esos dos productos. Y ese prestigio, Pepe Bono dijo, pues si tenemos esta región de Castilla-La Mancha que tiene un producto de esas categorías, lo tenemos que defender con uñas y dientes y con donde haga falta. Y claro, pues había intereses extranjeros que veían que, bueno, que eso era unos ingresos, pero era un fraude. Y bueno, pues tardamos 7 años. Pero 7 años costó aquello. Hubo dos personas, dos veterinarios, ¿no?, que también empujaron mucho, sí. Y de alguna manera sería bueno recordar quiénes son, porque efectivamente esto forma parte de la historia, ¿no?, de un producto como este y de la historia de nuestro campo. Sí, los dos veterinarios los conoce Alejandro, que él es veterinario, hijo de una familia de veterinarios, y entonces pues estaban estos dos veterinarios, uno era de Albacete, Pedro Duro, y el otro era de Ciudad Real, amigo de la familia de Alejandro, sí. Y Gómez Alía era un veterinario, sí, era un veterinario con toda su vida dedicada al queso, al ganado manchego, y le encargamos el trabajo, hizo un trabajo, elaboró un informe técnico que fue al Tribunal Supremo y que era un trabajo de matrícula de honor. Y bueno, pues aquel argumentario técnico, más luego escogimos, Pepe Bono trajo el mejor despacho de abogados de Madrid. Para la pelea que efectivamente se abría. Mire, señor López Carrasco, ha mencionado usted 2 veces a Alejandro Alonso, quien fuera también consejero de Agricultura en esta región. Y déjeme que le saludemos, porque efectivamente se encuentra también aquí con nosotros en la tribuna del Salón de Plenos de las Cortes de Castilla-La Mancha. Alejandro, muy buenos días. Bueno, buenos días a todos, especialmente a Fernando. Pueden saludarse, efectivamente. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cuántas horas? Encantado desde Albacete, un abrazo para ti, para tu familia. Y un recuerdo extraordinario de nuestra época. Lo mismo digo. Alejandro va a participar también en otro momento del programa. No me resistía a que se pudiera saludar. Pero antes de terminar esta primera conversación con usted, señor Carrasco, bueno, pues efectivamente yo apuntaba que ahora mismo la ganadería ovina, también caprina, vive un momento de máxima tensión por la enfermedad de la viruela, evidentemente. ¿Cómo sigue usted estos acontecimientos ya desde una mayor tranquilidad, habiendo dejado la política, pero sintiendo perfectamente lo que representa este sector por estas referencias que hoy traemos esta mañana a pie de campo de lo que supuso aquella pelea para tener hoy una de las razas más envidiadas posiblemente del catálogo genético nacional?
Pues hombre, estas medio millón de ovejas que tenemos manchegas en Castilla-La Mancha, pues ha costado mucho esfuerzo a muchos técnicos, a muchos veterinarios que han cuidado esta raza, que la han mejorado y que hoy tenemos unas producciones muy considerables, muy superiores a las que teníamos entonces. Se ha mejorado mucho. Yo tengo confianza en esos técnicos que siempre ha habido en el mundo agrario, en el mundo ganadero, pues ha habido virosis, ha habido enfermedades. Yo recuerdo que me tocó cuando estaba de consejero de Agricultura y ya pues de senador, me fui de senador al poco tiempo, el problema de las vacas locas, aquella enfermedad que se extendió por toda España y que hubo muertes de ciudadanos. Yo creo que hoy tenemos unos profesionales muy buenos y técnicas para controlar esta virosis ovina, esta enfermedad, y controlándola, que es muy importante, yo estoy seguro que, bueno, pues que en cuestión de, podrá ser un mes, 2 meses, 3 meses, que esta enfermedad se controle y se evite pues males mayores. Ya les decía, cuando aquella época de hace 20 años de las vacas locas se extendió por toda España y se estaba descuidado entonces el Ministerio de Agricultura, que estaba de ministro el señor Arias Cañete. Y bueno, pues aquella falta de control no sucederá ahora. Y hay que agradecérselo a los técnicos, a los veterinarios que se dedican. Efectivamente. Le voy a pedir que permanezca ahí con nosotros, que nos acompañe hasta el final en esta misión. Estamos hablando esta mañana en este programa especial con Fernando López Carrasco, quien fuera consejero de Agricultura durante más de 12 años en Castilla-La Mancha, en esta retrospectiva que también estamos haciendo con motivo del 40 aniversario de las Cortes de Castilla-La Mancha. No se vaya, Fernando, porque antes de avanzar en el programa voy a recuperar algunos sonidos precisamente a tenor de la última hora sobre la actualidad de la viruela. Ayer mismo en la provincia de Albacete el consejero nos daba una buena noticia en el sentido de que al menos las pruebas hasta el jueves de todo el muestreo aleatorio que se ha venido realizando en estos días, en esta amplitud también del rastreo en las explotaciones, no solamente en los focos, pues habían dado negativos al virus. La propia portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, también decía esta misma semana en este contexto que no se descarta ir aligerando alguna medida o incluso terminar antes con este confinamiento, esta inmovilización de lo previsto, que de momento es por 2 meses. Escuchen. No ha habido nuevos focos desde que inmovilizamos el ganado ovino y caprino. Ningún foco nuevo hasta ahora. Remitimos a un laboratorio de referencia que está ubicado en Madrid. Precisamente esas analíticas habremos mandado más de 50 y todas han dado negativa. La última que dio positiva fue la explotación de Alcázar. Y si las cosas van bien, se podrá levantar antes incluso de lo que teníamos pensado, pero no les puedo decir ninguna fecha porque tenemos que ver la evolución de las analíticas que todavía vamos a seguir haciendo. Efectivamente se impone la prudencia, es un asunto serio de sanidad animal. Insistimos que no tiene ninguna repercusión a la cadena alimentaria, a los humanos, ni por consumo ni por contacto en ese sentido, pero evidentemente la inquietud sigue instalada en el propio sector. Aurora, esta semana hemos hablado con las queserías y hemos conocido casos de que incluso teniendo los propios pastos, por prudencia, efectivamente optaban por tener estabulado a todo el ganado, ¿no? Efectivamente hay cierta pues incertidumbre, temor, porque el virus es muy contagioso y prefieren mantener a la ganadería cerrada que sacarle, aunque esté vallado y tengan sus propios pastos. Yo creo que pues el ganadero pues está siendo prudente y a la espera de a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Vamos a escuchar lo que nos decía precisamente uno de los queseros de la provincia de Cuenca, que sin estar ni siquiera en zona restringida optaba precisamente por esta prudencia máxima. Nosotros tenemos creo que en torno a unos 80 corderos que están ya para poder salir a matadero y nadie se los quiere llevar. Estamos, pues eso, dejándolos ahí que engorden, pero eso son pérdidas para nosotros totalmente. Aparte de que también los corderos, que nosotros antes los retirábamos con escasamente una semana y poco, antes de la viruela, pues estos corderos ahora también dañan las ubres de las ovejas y nos están provocando la subida de las células somáticas
crónicas, digamos la inflamación de la ubre de los animales. Y aquí lo que hicimos a la hora, ya cuando cercamos, es que hemos sacado nuestras ovejas para que pasten ahí. Desde que se detectó el brote de viruela en la alberca de Záncara, no las sacamos, porque claro, tenemos que asegurarnos de que no va a haber contagios, ya sea por el pastoreo de nuestras ovejas aquí. A pesar de que está cercada, como de momento no sabemos cuáles están siendo las vías de transmisión, estamos tratando de ser lo más estrictos posibles. Ayer mismo el propio presidente de la organización agraria Saja, Pedro Barato, después de la reunión que mantuvo el ministro de Agricultura con las organizaciones profesionales en el Consejo Asesor Agrario, se habló de este asunto y pedía efectivamente que no se criminalizara al ganadero, que nada tiene que ver precisamente con lo que ha sido después la propagación de un virus que, recordemos, partió desde la provincia de Granada, el primer caso en septiembre, después saltó a la provincia de Cuenca, Villascusa de Haro, y de ahí luego, lamentablemente, en enero se confirmaron nuevos focos en Tébar o en la alberca de Záncara. El último, la semana pasada, precisamente en un cebadero de Alcázar de San Juan, y de ahí la orden y la resolución de inmovilización de 3,5 millones de cabezas. Pero, Aurora, hemos hablado esta semana también con algunos mataderos porque toda la carga precisamente se traslada ahora a los centros de sacrificio, que recordemos, la propia orden de la Consejería de Agricultura, desde luego, impide de momento sacrificar fuera de Castilla-La Mancha, ¿no? Eso es, los mataderos, bueno, pues lo que piden los ganaderos es que puedan hacer esos sacrificios fuera, porque si no, pues no pueden sacar rentabilidad a esos corderos. Entonces, esa es la reclamación que hace la Consejería, que flexibilicen esa medida para poder dar salida. Además, otro problema, Jaramillo, y es que solo se pueden recoger partidas de explotación en explotación. Sí. No se puede hacer en una ruta y eso encarece muchísimo los costes para los productores. Es el sentir que hemos recogido, por ejemplo, de representantes del matadero de Tobarra, también son representantes de la IGP del Cordero Manchego. Escuchamos a Paco Alfaro. Si se llegara a dar la situación y hubiera una sobreoferta de corderos para sacrificar en los mataderos de La Mancha, pues indudablemente es ley de oferta y de la demanda, pues probablemente influiría en el precio del cordero solo en Castilla-La Mancha. Y luego también está el problema de la recogida de corderos. Porque vale, los corderos pueden ir a mataderos de Castilla-La Mancha, pero el camión tiene que ir a ganadería por ganadería y no puede hacer una ruta como, por ejemplo, se hace con la leche, que se hace una ruta por varias ganaderías y luego se lleva la leche a la quesería, ¿no? En este caso tendría que ir a una ganadería, coger unos poquitos corderos, ir al matadero, desinfectar, volver a otra ganadería, coger otros poquitos, volver al matadero, etcétera. Con lo cual va a suponer unos sobrecostes en el cordero que lo va a tener que asumir el productor. El problema va a ser que si esto se alarga los 2 meses que prevemos que va a durar, si no se toman medidas para facilitar la comercialización de los corderos, sí que puede dar lugar a colapsos. Bueno, pues de momento lo que podemos avanzarles a todos ustedes, a los oyentes a pie de campo, es que la Consejería de Agricultura, si todo evoluciona en la dirección hasta el momento de que podamos estar más cerca del final de esta situación, a final de mes está prevista una reunión de la Comisión Técnica de Seguimiento de la Viruela Ovina, que se constituyó precisamente con las organizaciones agrarias, con asociaciones como Agrama de la raza manchega, la IGP del Cordero Manchego también, o el Consejo Regulador del Queso Manchego, para estudiar la posible flexibilidad en algunas de estas condiciones que vienen reclamando. La próxima semana, antes de hacer una pausa, también apunto, la próxima semana aquí en las Cortes de Castilla-La Mancha llegará el debate también parlamentario. La semana anterior, en la última sesión, vimos también una pregunta desde las filas del Partido Popular sobre el foco de Villascusa de Haro, el primero que saltó en septiembre. El Partido Popular ha registrado una petición para que el consejero de Agricultura comparezca ante esta Cámara, donde nos encontramos precisamente en este momento a pie de campo, y de las explicaciones de una actuación que han calificado de nefasta. Una pausa para publicidad. Todos los sábados, de 9 a 10 de la mañana, estamos a pie de campo por ti.
Seguimos aquí a pie de campo en el Salón de Plenos del Parlamento de Castilla-La Mancha, que recordemos, estamos aquí porque cumple 40 años de su creación y estamos evocando esta mañana momentos importantes a lo largo de estas 4 décadas, lo que han representado para la agricultura regional, de dónde partíamos, en dónde estamos. Recupero la señal con nuestros estudios en Albacete, hemos hablado ya con Fernando López Carrasco, sigue ahí el que fuera consejero de Agricultura, también presidente de esta Cámara. Don Fernando, está ahí siguiendo atentamente, ¿no? Sí, perfectamente. Bueno, ya he tenido ocasión de saludar a Alejandro Alonso, es nuestro siguiente invitado precisamente aquí en este programa especial, pero antes de darle paso, vamos a actualizar otras noticias que han marcado, desde luego, el pulso informativo de la semana. Y vamos a empezar, Aurora, hablando o recordando a nuestros oyentes que tengan equipos de fitosanitarios que, si han cumplido 5 años desde la compra de esa maquinaria, deben pasar la inspección técnica en una ITEAF. Son 7.455 máquinas, ¿no? Sí, atención si es propietario de un equipo móvil de aplicación de fitosanitarios y desde su adquisición han pasado ya 5 años, porque deberá realizar este 2023 el plan de inspección técnica obligatoria en una estación ITEAF. En el conjunto de la región son, como dices, casi 7.500 máquinas según el plan de la Consejería de Agricultura para este ejercicio. Después de ese chequeo deberán hacerlo cada 3 años. Cada 3 años, efectivamente. Importante noticia también esta semana, atención, los agricultores que estuvieran pendientes de esas ayudas complementarias para compensar la subida de los fertilizantes, porque, Aurora, ya pueden consultar el listado provisional. Sí, ya se puede consultar en la página del FEGA esas ayudas compensatorias sobre el sobrecoste de los fertilizantes. Aclarar en este punto que si se ha tenido en cuenta la superficie por la que se hayan activado los derechos. Hay 10 días para revisar esos datos y hasta el 1 de marzo para presentar alegaciones, aunque hay que tener en cuenta que las ayudas están calculadas en base a la superficie declarada en su día. El que no alegue cobrará a finales de abril. El productor que alegue podría retrasar el cobro, ya que previsiblemente, salvo casos muy concretos, no parece que vaya a prosperar. Bueno, pues importante también, Castilla-La Mancha está entre las posiciones de las principales regiones que van a recibir este pago del Ministerio de Agricultura, esa ayuda directa que podría llegar a las cuentas de una forma, pues sin hacer ningún trámite, a finales del mes de abril, como nos decía Aurora. Una noticia más también que nos llega de la Feria de la Agricultura Ecológica esta semana en Alemania, ¿no? El consumo de productos ecológicos representó el año pasado más del 3% de la facturación alimentaria total en nuestro país. Empresas certificadoras como Ecovalia creen que, de continuar esa proyección, es fácil llegar al 10% en el horizonte del año 2030. Bueno, y por último, también el calendario de ferias, que no solo se ha activado en este año nuevo que estamos recorriendo, en este 2023, con la Biofach de Alemania, sino también con la Feria Vinexpo de París, donde han estado también nuestras bodegas y cooperativas. Sí, en Vinexpo y también en Zaragoza, en el Salón Enomac, con todas las novedades tecnológicas para lograr una mayor eficiencia en los procesos de elaboración y ahorros, en un momento inquietante para las ventas a la espera de que China recupere sus compras, fundamentalmente de vinos tintos, paralizadas por las medidas frente al COVID. Bueno, pues esta es la actualidad de la semana. Enseguida estamos con el siguiente invitado a pie de campo aquí, desde el Salón de Plenos de las Cortes de Castilla-La Mancha. Si estás a pie de campo y quieres ponerte en contacto con el programa, envíanos un correo electrónico a la siguiente dirección: apiedecampo@cmmedia.es. También tenemos un número de WhatsApp. Es el 630 00 62 67. Alejandro Alonso Núñez, muy buenos días y bienvenido a este programa especial a pie de campo. Buenos días. Bueno, antes de avanzar en la conversación, quiero decir a nuestros oyentes que también estaba invitada quien fuera consejera de Agricultura en la etapa del Gobierno del Partido Popular en nuestra comunidad autónoma, María Luisa Soriano, pero por un asunto personal y por unas circunstancias muy especiales nos ha pedido que la disculpemos delante de toda la audiencia. No ha podido participar en el programa, pero invitada estará. Alejandro, ¿qué años hemos evocado con Fernando López Carrasco, que nos sigue desde los estudios de Albacete? Te tocó recoger de alguna manera el testigo y avanzar precisamente en esa modernización de nuestro campo, con una actividad también legislativa importante para aquellos años, la Ley del Vino de Castilla-La Mancha, la creación de las denominaciones de origen, tantas cosas, ¿no? Pues la verdad es que para
criticarse, lógicamente, porque habremos hecho cosas mal, ¿verdad, Fernando? Pero lo que nadie nos puede decir es que no nos hemos dejado la piel, porque es que hemos trabajado muchísimas horas y hemos trabajado con pasión por lo nuestro, en este caso la agricultura de Castilla-La Mancha. Yo fui director general durante la segunda legislatura con Fernando y luego pues el presidente Bono me encomendó primero la Consejería de Presidencia, luego la Industria de Trabajo y finalmente estuve del 96 al 2003 en Agricultura, recogiendo el testigo que Fernando había dejado después de 12 años y una etapa del consejero Mariano Maraver, que tristemente falleció. Y efectivamente, pues hicimos, creo, un trabajo importante. Lo más importante lo hacen los agricultores y los ganaderos, los industriales, donde se ha producido en estos años pues una gran revolución de ser una región que producía bien, pero le costaba vender, a tener en este momento pues miles de bodegueros, de industriales de la carne, del lácteo, vendiendo por todo el mundo, o ganaderos comprando terneros en Irlanda, en Alemania, traerlos aquí a Toledo, después venderlos en los países árabes. En definitiva, es un milagro tecnológico el que la región ha tenido en torno al sector agroalimentario y en la medida de lo posible, pues yo creo que nosotros lo que hemos hecho es colaborar con ellos en todo lo que hemos podido. Yo de mi época realmente una de las cosas que más orgulloso me siento es de todo lo que hicimos en torno al sector vitivinícola, efectivamente. Aprobamos la ley de creación del IBICAN, creamos una ley de la viña y del vino. Tuvimos que traer a estas Cortes pues, porque nos amenazaban de recurso con la creación de la indicación geográfica Vinos de la Tierra de Castilla. Creamos los primeros vinos de pago. En definitiva, yo creo que la región ahí hizo un gran esfuerzo por cambiar, de ser identificada por ser una región que producía vino, mucho vino, lamentablemente mucho dedicado a la destilación, a pasar a ser una región que produce bien y que exporta cada vez mejor, que embotella cada vez mejor y yo creo que eso efectivamente, aunque quede camino por hacer, se inició en esos años. En el caso del vino, Alejandro, cambió tanto con una de las reformas que suprimió efectivamente el mecanismo de la destilación, donde se canalizaban gran parte de las ayudas, con una política, una nueva PAC muy liberalizadora que puso un punto y final a una manera de entender también las producciones en una región que representa todavía más de la mitad del viñedo de España y uno de los grandes viñedos de Europa, ¿no? Claro, teníamos una pequeña losa encima y es que los industriales del vino de España, de La Rioja, de la Ribera, de otras zonas más pujantes comercialmente, incluso del exterior, veían a Castilla-La Mancha como una zona como para venir a llevarse derechos de producción para producir vino en otros lugares. Y aquí dijimos que esto se había acabado, hicimos una apuesta clarísima ante el sector vitivinícola nacional e internacional para ofrecerles la región para que vinieran aquí, hicieran sus inversiones, que buscaran alianzas con nuestras cooperativas, con nuestras bodegas y yo creo que ahí hubo un cambio muy positivo. Y, aquellas épocas la gente lo veía con mucha incertidumbre, desaparecer aquellos volúmenes de destilación donde estaban la mayoría de los ingresos de los viticultores para fiarlo todo a un mercado incierto, pero yo creo que ahí el sector hizo un gran esfuerzo, modernizó las bodegas, se iniciaron los planes de reestructuración, se metieron muchas miles de hectáreas de variedades mejorantes que mejoraron los vinos. En definitiva, yo creo que ahí se ha hecho un trabajo magnífico y hoy la región pues ofrece pues los vinos de calidad insuperable, comparables con cualquier otra región de España o del mundo. En esos años en donde le tocó a usted gestionar también la agricultura regional al frente de la Consejería, nacieron ayudas que hoy son también pilares para la modernización de los procesos de mejora de la calidad. La FOCAL, por ejemplo, ¿no?, que ha permitido, desde luego, cambiar la propia estructura productiva de una comunidad autónoma como la nuestra, ¿no? Pues sí, efectivamente, como lo ha dicho muy bien Fernando, Castilla-La Mancha ha aprovechado muy bien los fondos y los recursos europeos. Se nos ofrecían recursos para modernizar el sector, para reestructurarlo y ahí creamos este programa que aún se mantiene, el FOCAL, Fomento de la Comercialización de la Industria Agroalimentaria,
que ha permitido pues, generar un parque industrial moderno en todos los sectores, no solo en el sector vitivinícola, en las almazaras, en la industria cárnica, en la industria láctea. Castilla-La Mancha tiene en este momento un parque industrial con una tecnología envidiable, la mejor tecnología disponible en todos los sectores, y eso está permitiendo que los productos de Castilla-La Mancha pues, jueguen con ventaja competitiva en los mercados exteriores. ¿Y qué recuerda de sus años al frente de la Consejería de Agricultura? ¿Qué fue lo más complicado o algún otro hito que representara efectivamente un cambio en la concepción del sector productivo de nuestra comunidad autónoma? Quizá aquella reforma de la PAC que desacopló todo. Recuerdo aquellas ruedas de prensa que usted ofreció para intentar efectivamente explicar un modelo de asignación de los derechos desacoplados por el que no había que justificar si eras agricultor o no, si estabas o no estabas, que ya usted hizo su propio informe y avisaba de las consecuencias negativas que podía tener especialmente en la ganadería. Luego se demostró que la Unión Europea erró y profundamente además en el planteamiento, ¿no? Bueno, es que hubo un cambio tremendo. La Unión Europea pues, firmó unos acuerdos internacionales y, lógicamente, España, dentro de ella, pues nos comprometimos en toda Europa a no dar ayudas por producir. Y, claro, la Unión Europea tuvo que inventarse la fórmula de seguir dando ayudas a los agricultores y ganaderos, pero no se podían justificar como ayuda asociada a la producción. De ahí pues aparecieron aquellos primeros debates de las ayudas a la hectárea, si la hectárea producía o no producía, si efectivamente tenías los derechos activos. Bueno, todo un debate. Hubo además que hacer un esfuerzo muy grande para mentalizar a la sociedad española, para justificar el lícito destino de esos recursos de los contribuyentes europeos. Se estaba dando dinero a los agricultores y ganaderos por mantener vivo el medio rural, por mantener vivo los pueblos, por hacer trabajo medioambiental favorable a toda la sociedad, pero sí fue un cambio importante de recibir las ayudas asociadas a la producción a desacopladas, que es el término que se utiliza. Ahí hubo un debate muy importante, pero bueno, lo que es evidente es que la Unión Europea nunca te deja tirado, y aunque hay mucho debate de si viene mucho o va, pero al final casi todo continúa y continúa bien. Ahora, con la tranquilidad también de estar al margen de la política, como el caso de Fernando López Carrasco, ¿cómo ve usted el panorama en este momento? ¿Hubiese sido más fácil hacer una gestión en estos años o quizá era más fácil cuando le tocó trabajar por el bien de nuestro sector? No, yo creo que el sector es un sector muy potente, el sector agrario en Castilla-La Mancha es un sector muy potente y con independencia de las situaciones coyunturales, pues es un sector que tiene fortaleza como para aguantarnos a nosotros, que nos ha aguantado, y a todos los que vengan. En definitiva, el sector tiene mucha fuerza propia y superará este tema de la viruela, como superó el de la peste porcina africana, como superó el de las vacas locas, como superó la desaparición de la destilación, como ha superado tantos y tantos problemas que ha habido, pero con fortaleza, con ilusión, con trabajo se sale adelante. Usted ha sido consejero de otras muchas materias, no vamos a entrar esta mañana precisamente en ello, pero sí en el último cometido quizá que tuvo, antes de volver aquí a la Junta de Comunidades y ya abandonar digamos, la parte activa en la política, como portavoz de Agricultura en el Congreso de los Diputados por el Grupo Parlamentario Socialista. Esa etapa también fue intensa, ¿no? ¿Alguna anécdota, alguna cuestión que recuerde usted? Pues he estado 3 legislaturas en el Congreso y en las 3 pues el Grupo Socialista me encomendó la labor de representar al grupo, ser el portavoz en materia de agricultura, y por tanto he sido portavoz de pues todas las iniciativas legislativas que se hicieron en esa época. Recuerdo con muchísima ilusión pues la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, pues una iniciativa legislativa que hicimos con muchísima ilusión y que lamentablemente pues luego no ha tenido, por la situación crítica de la economía en estos últimos años, el desarrollo que debería tener. En este momento de lo que se habla es de las políticas de despoblación, que en definitiva es seguir hablando de lo mismo, y me parece que ahora efectivamente pues hay más compromiso y quizá más sensibilidad social y política en abordar este tema. Desde luego, el reto de la despoblación es importante y es un cometido efectivamente de todos, especialmente de las administraciones.
y en este caso... Ah, mira, Aurora te quiere hacer una pregunta. También quería añadir una cosa, ¿no? En este proceso de cambio, de profesionalización de la agricultura, también la incorporación de la mujer. Creo que ha jugado un papel decisivo y figuras como, por ejemplo, la cotitularidad compartida es clave, ¿no? En esa, también fui ponente de esa ley. Y también lo digo con un poco de tristeza, debería ir más deprisa la aplicación de esas políticas de incorporación de la mujer a su representatividad efectiva. No tiene ninguna lógica ni ninguna justificación que las mujeres no tengan el 50% de la titularidad de las explotaciones, y que no tiene justificación que no sean las mujeres presidentas del 50% de las cooperativas agrarias. Esto es algo que tenemos que hacer entre todos y, bueno, nosotros, lógicamente, ya no lo podemos impulsar, pero los que están ahora y los que vengan, yo creo que ahí tienen un trabajo que hay que hacer. Es una pena porque estamos llegando al final del programa, necesitaríamos quizá más tiempo para poder entrar en muchos recuerdos con Alejandro Alonso y con Fernando López Carrasco, pero no me gustaría terminar esta emisión especial sin saludar a nuestros oyentes de nuevo que han querido venir a las Cortes de Castilla-La Mancha a acompañarnos en esta grabación a pie de campo con motivo de este 40 cumpleaños del Parlamento Autonómico. Está nuestro amigo Mariano Chico, muchos oyentes que en este momento no identifico, y aquí hemos subido a la tribuna un buen amigo. Aurora, preséntanos, a ver qué opina de todo lo que está escuchando. Bueno, pues nos acompaña Fernando Puente, que es agricultor y ganadero de Pulgar y, bueno, un buen amigo del programa Jaramillo, porque siempre que necesitamos sus servicios nos atiende y muy bien, nos hace un hueco en su agenda, que es muy intensa. ¿Y cómo ven la agricultura, por ejemplo? Fernando, adelante. ¿Cómo la ves? Has escuchado a personas muy representativas de la gestión en todos estos años. Tú eres muy jovencito, pero estás ahí a pie de campo diariamente, ¿no? Con tu ganadería. Con mucho optimismo, despacito, y hay que continuar para adelante. Y eso que las cosas no están fáciles, ¿no? Sí, pero hay que arriesgar, y si no arriesgas, malo. Hay que tirar para adelante despacito y con cabeza. ¿Están los piensos más baratos, Fernando? Estar más relajado, por lo menos. Pues ya es un alivio, ¿no? ¿Qué os preocupa más, Fernando? ¿Los insumos disparados o toda la carga burocrática que tenéis que hacer cuando hacéis la PAC, por ejemplo? Está todo complicado, pero bueno, el tema de cómo dice, lo de los papeleos. Los papeleos, pues bueno, hay que tomárselo con tranquilidad y poner todo lo que nos digan, con mucha paciencia. Pues ahora viene la PAC, Fernando, prepárate que el día 1 se abre el plazo de solicitud, ¿eh? Bueno, pues tendremos que echarnos al toro y con optimismo. Bueno, pues ya sí que nos quedamos sin tiempo, pero vamos a ir despidiendo a nuestros amigos. En Albacete, durante toda la misión, a pie de campo, ha estado Fernando López Carrasco. Fernando, querido Fernando, gracias por esta mañana y por estas referencias tan emocionantes en lo que representó la gestión que le tocó hacer usted y, desde luego, su visión también de nuestra agricultura. Encantado de volver a estar con vosotros. Fueron unos años maravillosos, tengo muy buenos amigos y la verdad es que fue una época de trabajo, de ilusión, que ahora pues se ve con otra problemática, pero hay que afrontar los tiempos, las problemáticas. Y yo decir que, además de todo el mundo agrario y ganadero, tengo una gran satisfacción por ese mundo donde se desarrolla el medio ambiente, que conseguimos pues proyectos como Cabañeros, las hoces del Cabriel, etcétera, etcétera, etcétera. Fue un trabajo ilusionante. Pues gracias de nuevo. Hasta la próxima, Fernando. Seguramente nos volvamos a encontrar en el camino y a pie de campo en algún momento. Alejandro, gracias por venir aquí hasta este salón de plenos, que seguramente te ha despertado muchísimos recuerdos, ¿no? Muchas vivencias, efectivamente. Buenas y malas, ¿no? Bueno, casi todas buenas, porque voy a decir una cosa, y es que yo noto que antes había menos tensión parlamentaria y una dialéctica, creo, más podríamos decir, educada de la que se ve ahora, que yo creo que hay una tensión excesiva que convendría relajar, que se puede hablar con el PP y con quien sea, y los del PP con el PSOE, y buscar una situación un poco más armónica. En cualquier caso, pues
muchas gracias por invitarme, yo a disposición siempre y nada, salud para todos. Mucha salud, efectivamente. Aurora, ya nos queda la despedida. ¿Qué tal ha ido el programa? Estupendo, muy bien, una experiencia muy gratificante y yo quiero volver. ¿Quieres volver? Que nos den permiso ya para venir, para mí yo. Bueno, habrá que encontrar también efectivamente una percha informativa, seguro que la encontramos. Seguro. No se vayan ustedes, unos consejos y les decimos ya hasta el sábado que viene. Un momento. Pues señoras, señores, como siempre, un placer también tenerles al otro lado del transistor, de la radio. Aquí, bueno, pues el equipo campo ha sido un placer, desde luego, estar también en este salón de plenos que a mí me ha despertado muchos recuerdos porque, Aurora, aunque no te lo creas, también uno fue antes cocinero, no por diputado, sino que me tocó venir a muchas comisiones. Ah, pensé que había sido Gilito. No, para nada, pero bueno, ha sido un gustazo, una idea magnífica de nuestro director, que toda la programación de la radio pública salga a un sitio como este, al Parlamento Autonómico, donde está la soberanía del pueblo. Gracias a todos ustedes, hasta el sábado que viene, adiós.